Hoy, como siempre, te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas estar en medio de nosotros, que tú puedas hoy tomar el control de la mente, de los pensamientos de cada uno de estos jóvenes. No permitas que nada ni nadie robe la bendición de recibir esta palabra y que ella pueda cumplir con el propósito con que va a ser predicada, y que pueda transformar nuestras vidas y pueda cambiar las historias, aquellas historias que se han construido, pero aquellas historias también que están por construirse. Así que hoy nos presentamos ante ti y te recibimos, Espíritu Santo, en esta noche con el mejor de los aplausos. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo, por favor. Bueno, voy a compartir, sé que están hablando de superhéroes, todo eso, ¿no? Y yo hoy le he puesto como título a esta palabra: la mejor historieta de tu vida. Y no es tan común hoy en día poder encontrar las historietas que existían hace tiempo, pero bueno, en todas las historietas casi siempre hay superhéroes, ¿no? ¿Cómo se llama el superhéroe que lanza telarañas? Spider-Man, ¿sí o no? ¿Y el que vuela? El que vuela, ¿cómo se llama? Superman, ¿sí o no? ¿Y el que explota? Musulmán. ¿Sí? ¿No conocían ese superhéroe? No. Bueno, muy bien. Pienso que héroes hay muchos, ¿no? Hay héroes de ficción, hay héroes reales, pero algo que puedo entender es que casi siempre los héroes de ficción salieron de héroes reales. Yo no sé, ¿alguno de los que está aquí alguna vez se ha disfrazado de superhéroe? ¿Alguna vez aquí? Levanten la mano. Sí, los que se han disfrazado. Bueno, muy bien. Y yo digo, no sé si le pasó a usted, yo nunca me he disfrazado de superhéroe, pero algo que he podido ver es que las personas que se disfrazan de superhéroes, por lo general, si le llegan a dar un disfraz bien pailis, es un Spider-Man vergonzoso, es un Superman en decadencia, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Entonces no, que Superman y todo es baratado, todo así, ¿sí me entiendes? Una barriga así, todo. Sí, y fuera de eso, el disfraz con una manga más larga que la otra. ¿Sí? Entonces uno llega y dice, no, la verdad fue una terrible idea haberme disfrazado de superhéroe. Y superhéroes así como estos de la ficción, como los reales, como Abraham Lincoln, podría uno pensar que fue un superhéroe, ¿no? Y cuando uno de pronto lee la historia de él, es una historia emocionante porque es alguien que le tocó trabajar desde niño. Es como ver a una temprana edad cómo pierde también a su mamá. Y luego cuando ya es más adulto, pues comienza a tener la idea de convertirse en ser presidente de la República de los Estados Unidos, ¿cierto? Y comienza a luchar y comienza a lanzarse, y se lanzaba y perdía y se lanzaba y perdía, ¿sí? Y si alguien sabe lo que es perder unas elecciones, yo creo que es él, ¿sí? Porque perdió y bueno, yo no sé qué tanto alguien podría soportar lanzarse 9 veces y que después de 9 veces por fin sea presidente. Pero la mayoría de personas llegan y dicen, ya me cansé, ¿sí o no? Y por eso creo que se convirtió en un superhéroe. Hoy en día tenemos otros superhéroes, ¿no? Reales. Hay unos que se las dan de superhéroes, no son tan buenos, pero hay uno bueno que, por ejemplo, es Cristiano Ronaldo, ¿sí? Hay por ahí una copia que es Messi, que a veces quiere como copiarse de él y toda esa vaina, ¿sí? ¿No? Bueno, no habrá gente aquí del Barcelona, ¿no? Uy, no. Por eso, no los abucheen de esa manera. Solamente hice una pregunta, pero no hay que abuchearlos. ¿Sí? Si hay alguien de verdad, pues por favor me busca.
hacemos liberación, sacamos todo espíritu de confusión, todo así. Y pues se une hacia un gran equipo, el Real Madrid, una cosa así. ¿Sí me entiende? Sí, sí. ¿Usted me entiende? Pero bueno, no, y hablando en serio, pues las historias, hablando en serio, yo creo que la historia que uno puede escuchar de verdad de un Cristiano Ronaldo desde pequeño, y hablando en serio aún del mismo Messi, son personajes que en la vida real se convierten en héroes, ¿no? Héroes de sus equipos, héroes de muchas personas en el mundo, que generan alegrías, que generan admiración. Hace poco me vi esta película de una familia ganadora, que es la historia de las hermanas Williams, las tenistas que se convirtieron en algún momento dos hermanas, siendo la número uno, la número dos, se turnaban el número uno, se lo peleaban. Y yo pienso que todos estos héroes, detrás de estos héroes hay una historia real. Yo nunca me imaginé que la historia de ese par de tenistas fuera tan, pero tan bacana. O sea, les recomiendo que vean esa película. Sí, es espectacular. Porque detrás de eso nunca se imaginaría uno que inclusive cuando uno ve la película uno se da cuenta que ni siquiera el verdadero héroe son ellas dos. No, es su papá. ¿Sí? El papá de ellas es el verdadero héroe detrás de toda esa gran historia. Y de verdad que es una película genial. Véasela, si no se la ha visto, búsquela y vea, porque es una muy buena película donde también, como todo en la vida, pues los héroes también tienen debilidades. Y esas debilidades que puede tener cada uno de los héroes nos muestra también su humanidad. Ahora, en la Biblia, nosotros también encontramos héroes reales. Y lo que me gusta de la Biblia es que muchos de los héroes reales, muchos de ellos comenzaron a ser héroes desde una temprana edad. Entonces uno puede ver a Josué, que tenía 17 años, uno puede ver a Daniel, que tenía 16 años, uno puede ver al profeta Samuel, que empezó a los 13 años a ser un héroe. Uno podía ver a la misma madre de Jesús, a María, que comenzó a ser un héroe desde los 15 años, a Timoteo, ¿sí?, que también es muy nombrado y empezó a los 25 años, o por ejemplo el rey Josías, que empezó a los 16 años. Y cada una de esas historias, cuando usted la lee, usted encuentra que verdaderamente ellos se convirtieron en héroes. Y esto demuestra cómo Dios puede usar a los jóvenes para que puedan construir una historia en sus vidas. Qué bueno es entender que todos nosotros podemos tener una historia. Por eso como que colocaba ese título, ¿sí? Sí, la mejor historieta de tu vida, ¿sí? Porque ¿cuál debe ser la historia? ¿Cuántos de ustedes pueden tener historia? ¿Cuántos de ustedes les gustaría construir historia? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran que algún día su misma vida estuviera en el artículo de un periódico, ¿cierto? Estuviera de pronto en un noticiero. Bueno, pero una historia buena, ¿no? No que salga usted ahí, no, que al hombre lo metieron 25 años a la cárcel, tal. Sí, no, o sea, una buena historia, porque estamos hablando precisamente de héroes. Jóvenes de la Biblia que se convirtieron en héroes. Y también, aún lo digo, porque muchos jóvenes a veces también piensan y dicen que no tienen edad para, ¿cierto? Dice, yo todavía soy muy joven para, ¿sí? Y tienen eso, para algo. Es increíble que muchos todavía no creen que pueden hacer cosas grandes. Y llegan y dicen, no, es que toca crecer más, es que toca madurar más para poder hacer historia. Y por eso me gusta mucho lo que nos enseña la Biblia. Porque la Biblia nos enseña eso y dice, mira, hay personas que a una muy temprana edad comenzaron a hacer historia. Y no solamente historia, sino que se convirtieron en héroes. Hay una palabra en el libro de Isaías. Miren ahí en sus Biblias. Isaías 51, versículo 1. Dice,
1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 2, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Así que este texto de Isaías como que también nos dice, óigame, mire de la piedra donde usted fue sacado, mire del hueco donde usted fue sacado, y pone como ejemplo a un Abraham, y llega y dice, miren a Abraham su padre y a Sara, que cuando ellos no eran nada, cuando eran uno solo, simplemente los llamé, los bendije y los multipliqué. Y Abraham, tal vez un hombre que podía pasar desapercibido en la vida, se convirtió en un gran héroe, tanto así que hoy en día lo conocemos como el hombre de la fe. Y cada vez que tenemos que hablar de fe, tendremos que hablar de Abraham. Pero así como tenemos que hablar de Abraham, yo pienso que tenemos que hablar de nosotros, porque yo creo que todos tenemos una historia. Todo héroe real o de ficción tiene una historia, ¿sí o no? Entonces usted mire y entonces uno ve que Batman tiene una historia, ¿sí o no? ¿De dónde salió Batman? No, que le mataron al papá, a la mamá, no sé qué, entonces creció y entonces se fue preparando y para vengarse de los malos, ¿sí o no? Y entonces ¿de dónde salió Superman? No, Superman no sé qué, y cayó entonces allá el meteorito y entonces cayó acá, esta no era su tierra, la kriptonita, ¿sí? Entonces ellos tienen una historia, ¿cierto? Y Spider-Man andaba allá en el laboratorio y lo picó la araña, ¿sí o no? Y entonces la idea es que nadie sepa que es un reportero porque tiene una historia. Todos tenemos una historia, sea real o sea de ficción, cada uno de nosotros podemos tener una historia. ¿Y qué pasa con la historia? Mire, la historia puede cumplir varias cosas. O la historia te impulsa o la historia te frena. Pueden pasar alguna de estas dos cosas. La historia de una persona lo puede impulsar o la historia de una persona también lo puede frenar. Y hay que tener presente la historia, porque el que no aprende del pasado simplemente sacrifica el presente y está también arriesgando el futuro. Por eso, qué bueno es la historia. A muchos de nosotros tal vez, no sé si a usted le pasó, pero tengo que ser honesto, una de las clases que a mí no me gustaba era historia. Sí, a mí no me gustaba esa vaina. Y cada vez que en 1800 no sé qué y llegó no sé quién y Belalcázar de no sé qué, yo a mí qué me importa quién llegó acá, ¿sí me entiende? De malas, no quiero conocer al señor Belalcázar, no me interesa nada, que el pleito del florero, ojalá se hubieran dado hasta con la escoba, a mí me tiene sin cuidado, si rompieron un florero, si no lo rompieron, ¿qué me importa? ¿Sí? Y tal vez uno piensa eso cuando uno está estudiando porque uno cree que la historia no es importante. Y sobre todo en un país como Colombia, porque desafortunadamente nosotros no tenemos mucha historia. Somos un país sin historia, ¿sí sabía? Los países que más tienen historia son tan inteligentes que muchos de ellos viven de la historia. Uno solamente se va a Europa a gastarse un poco de plata para conocer la historia, ¿sí me entiende? Usted va y se para allá en el Coliseo Romano, ahí no hay nada, un poco de muros, hay nada, un poco de muros ahí en ruina y usted, ay, el Coliseo Romano, ay, no sé qué, sí, claro, ¿cuánto? 100 euros la entrada, no, yo los pago. Y usted paga para mirar, y entonces claro, lo que pasa no es emocionante los muros, ¿sabe qué es emocionante? Con el que entra uno y le cuenta la historia. Y si es un buen guía, entonces lo apasiona a uno, ¿sí? Entonces hay muchos lugares. Así pasa, por ejemplo, con México. Yo le decía a Felipe y a Jimena, ellos tenían otro viaje para otro lugar, y yo les decía, vayan a México, vayan y conozcan a México. Porque México es un lugar maravilloso, lleno de historia. Esa gente tiene historia toda la que usted quiera. Y tiene mucho que enseñarles, ¿sí se da cuenta? Por eso la historia es tan importante, pero a veces nosotros la despreciamos. Pero sea la historia de una nación o sea nuestra propia historia,
Tenemos que tenerla muy en cuenta porque si no aprendemos de la historia, insisto, estamos simplemente o sacrificando el presente o estamos arriesgando el futuro. Por eso es importante la historia. Por eso es bueno que no le cuenten a uno un pedazo de la historia. ¿Sí se da cuenta? Yo, ¿qué les recomiendo a ustedes, inclusive como jóvenes? Ustedes como jóvenes tienen un gran problema en la parte política en este momento. En este momento ustedes tienen una parte complicada porque ustedes conocen una parte de la historia. ¿Sí? Entonces en la universidad, en el colegio, muchas personas le enseñaron a usted una parte de la historia. Pero la verdad, usted no conoce la historia hacia atrás. Cómo venía Colombia desde atrás, desde hace muchos años. Y si tú conocieras muy bien toda la historia, te preocuparas por la historia, muy seguramente tú estarías pensando en este momento cómo definir el voto que tienes que dar hacia el futuro. Porque puede uno estar arriesgando el futuro y uno nunca se da cuenta, ¿sí? Y entonces ya cuando la gente toma malas decisiones que dice, yo no sabía. Es que si yo hubiera sabido que eso era así, yo nunca pensé. Pues claro, porque nos tocaba preocuparnos por la historia. Y así mismo tenemos que preocuparnos nosotros por nuestra historia. Si nosotros lo vamos a mirar en la parte natural, escúcheme, vamos a mirar la historia desde una parte natural. Y desde la parte natural, la historia se marca de tres maneras. La primera, lo que recibimos en la vida. Y lo que recibimos en la vida, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la familia. Porque honestamente, la historia de cada uno de los que estamos acá comienza a ser marcada por la familia y lo que recibimos de ella. Dígame qué recibió de su familia desde pequeño. Dígame qué recibió. Si usted recibió cariño, si usted recibió afecto, si a usted tal vez le dieron cosas buenas, te compraron cosas buenas, te dieron gusto, o tal vez todo lo contrario. En vez de amor, ¿qué recibiste? Maltrato, malas palabras, humillaciones, abandonos. Y si uno creció con eso, date cuenta que ahí comienza a marcar la historia natural de la vida de uno. Usted puede saber cómo es la historia de cada persona, solamente es sencillo. Mira, si tú quieres saber cómo es la vida de esta persona, es decirle, óyeme, y cuéntame un poquito de tu niñez. ¿Tú dónde vivías? ¿Tú cómo te vestías? Entonces, no hablemos de, no, cambia el tema, qué mamera esa va. ¿Sí se da cuenta que cuando uno llega y dice, no, la historia no importa? Te voy a decir algo, la historia sí importa. La historia sí importa. Y por eso hay gente que no quiere hablar de su pasado, porque lo que recibió en el pasado no fue algo bueno. ¿Sí se da cuenta? Inclusive siendo desde muy pequeños, comenzaron a ponernos una etiqueta. Recibimos una etiqueta de la familia, ¿sí o no? Entonces a veces nos decían, mira, venga Sandrito, él es el artista de la familia. Venga, él es el buen estudiante. ¿Sí? Otras veces decían, ni salga, que usted es la vergüenza de la familia. ¿Sí o no? Pero ¿qué comenzamos a recibir? Una etiqueta. Tú eres bueno para ser comerciante, tú eres inteligente, tú eres bruto, tú sirves o no sirves. ¿Sí se da cuenta? Y esa es una etiqueta y eso comienza a marcar la historia de cualquier persona. Inclusive muchos papás hasta le mintieron a sus hijos porque le decían, tú eres tan bonito. Sí, y creció. Entonces, yo pienso que en la misma familia, aún en la misma familia, se tiene que comenzar a construir una historia de creer o no creer en Dios. Muchos no creen en Dios porque nunca vieron a Dios en la historia de su familia. Entonces por eso no creen, se les dificulta más, porque llegan y dicen, no, yo en mi casa Dios, ¿sí me entiende? A nosotros crecimos como todos y sin Dios, ¿sí? Y no lo vimos y no creemos en Él, porque esa es la historia. Entonces mucha gente le cuesta creer en Dios
porque esa es la historia, eso es lo que recibió. ¿Sí se da cuenta? Entonces la familia a veces nos da un concepto hasta como de la realidad, donde muchas veces inclusive crecimos en medio de la mentira, porque se creció así. Uno recibió de la familia la mentira, la apariencia. Entonces es aparentar una familia, es aparentar tener papá, mamá, es aparentar tener hermanos, pero esas familias nos enseñaron a mentir. ¿Sí me entiende? A mentirle a los demás de que nosotros tenemos una familia. Recibimos eso, pero realmente no la tenemos. Y mucha gente, por eso la historia de su familia es una de las cosas que más le genera vergüenza en su vida. Hasta con tristeza puedo decir que conozco personas que esconden a su papá o a su mamá. Los esconden. Yo hablaba con personas que decían, ¿y tu papá? Y decían, no, no, mi papá murió hace rato. ¿Y sabes por qué? Porque de pronto tu papá era un zapatero muy humilde, porque tu papá tal vez cargaba bultos en la plaza de mercado y tú no querías que nadie conociera esa historia de tu vida. Y te generaba vergüenza. O sea, tristemente que te genere vergüenza algo que era humilde pero era honesto, era una buena historia. Pero el mundo nos dice que no debemos tener esa historia y que tal vez esa historia es vergonzosa para todos nosotros. Lo segundo, en esa parte natural que marca nuestra historia es lo que experimentamos en la vida. Entonces mira, lo primero es lo que recibimos. Y casi siempre, todo lo que recibimos, casi siempre lo recibe uno desde su familia. Lo bueno y lo malo. Y con eso bueno y malo que uno recibe de la familia, comienza a marcar una historia. Luego ya comienza uno a crecer mucho más y entonces ya es lo que tú experimentas en tu vida. Ya no son palabras, ¿sí se da cuenta? Ya son las experiencias que tú tienes. Entonces la gente ya comienza a experimentar otras cosas. Sí, antes te ponían una etiqueta, ahora te golpean. Sí, ya tienes la experiencia de lo que es un golpe. Ya tienes la experiencia muy seguramente de la soledad. Entonces ya comienzas a experimentar la soledad. Es una experiencia que tú tienes. Comienzas a sentirte solo en la vida y crees que tu historia es muy triste porque te sientes muy solo, porque no tienes casi amigos, porque casi nadie comprende lo que tú piensas o las cosas que te pasan a diario. Yo algo que puedo entender es que la mayoría de consejerías que yo atiendo tienen que ver con el pasado de una persona. Y eso del pasado de cada una de esas personas sigue afectando su presente y su futuro. Es increíble, pero las consejerías son así. Entonces, como yo les decía, uno tiene que tener cuidado de la historia, porque ella te va a marcar. Y entonces uno se sienta y uno llega y dice, óyeme, pero ¿qué es lo que está pasando? Inclusive en noviazgos, en matrimonios. Y uno llega y dice, este matrimonio, ¿por qué no funciona? Porque es que esta persona tiene una historia, es una historia que no ha arreglado. Hay una historia, hay algo que recibió, hay algo que recibió en su niñez, hay algo que recibió en su juventud. Comenzó a tener experiencias en su vida, ¿sí se da cuenta? Y esas experiencias comienzan a ser muy fuertes. Entonces comienza a marcar la historia de una persona. Ahí se marca cuando ya experimentas cosas en tu vida. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando tus amigos te dicen eso. Oye, ¿tú ya experimentaste tal cosa? Sí, tienes que tener mucho cuidado porque esa experiencia va a marcar la historia de tu vida. La va a marcar. Te lo aseguro que la va a marcar. Esa experiencia de pronto va a ser inolvidable. Y esa misma experiencia que tienes va a comenzar a contar una historia que no es la mejor de todas. Y lo tercero, en esa parte natural, es lo que evaluaste de la vida. Una cosa es lo que recibiste de la vida, otra cosa es lo que experimentas de la vida, pero ya llega otro momento que es lo que uno evalúa de su vida. ¿Sabe cuál es el momento en que usted va a comenzar a evaluar su vida? Cuando usted se mira a un espejo y usted comienza, soy feo,
Sí, me gustan mis orejas, pero la nariz no. Me gustan las cejas, pero casi no tengo pelo. Me gusta, sí, entonces así, ¿sí me entiende? Y entonces la gente comienza a evaluarse. Evalúa sus piernas, sus dedos, el tono de la voz, comienza a evaluarse. Increíble que esa evaluación, hermano, comience a marcar la historia de su vida. Tanto así que la gente ya, es más, muchos acá ya están comenzando en una edad, ¿sí? Comienzan a tener una edad de pensar en sus sentimientos, ¿cierto? Y cuando una persona comienza a pensar en los sentimientos, date cuenta que se evalúa. Entonces uno le dice, oye, ¿y tú qué? ¿Te vas a casar? Y dice, no, yo no sirvo para casarme, hermano. Yo no sirvo. Es la evaluación que ya él hizo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿De dónde salió la evaluación? Esta persona, ¿cómo pudo evaluar que no sirve para casarse? ¿De dónde? ¿Qué examen presentó? ¿Qué curso hizo para saber si sirve para casarse o no? Si esta persona se evalúa y dice yo no sirvo para casarme, le voy a decir algo. Esa evaluación la sacó de su experiencia y de lo que recibió. Es de la historia. Es de la historia. Muchos jóvenes crecieron con una historia terrible en su casa. Entonces llega y dice, no, yo no me caso. ¿Sí me entiende? Yo no me caso. Entonces hay hombres que dicen, no, yo no me caso. Eso mi mamá jode como un berraco. Yo no me voy a casar para que una mujer me joda la vida así, ¿sí me entiende? Yo no lo hago. Yo no me caso, ¿sí me entiende? Y las mujeres, yo no me caso. No me caso. Mi papá le ha sido infiel como con 10 indias diferentes a mi mamá. ¿Sí me entiende? Yo no voy a permitir que un hombre se me sea infiel y se burle. No me caso. Entonces comienzan a evaluarse. Yo no sirvo para tener hijos. ¿De dónde sacó la evaluación que no sirves para tener hijos? ¿Dónde tomaste un curso que tú no sirves para ser papá o mamá? ¿De dónde salió? ¿Quién te dio esa evaluación? ¿De dónde sacaste ese resultado? ¿Sabes de dónde? De la historia de tu vida. Es la historia, lo que tú comenzaste a contar desde una edad muy temprana. ¿Sí se da cuenta? Y así mismo la gente, no, yo sirvo para estudiar. Otros dicen, no, yo no sirvo para estudiar. Yo soy bueno para los negocios. Yo soy malo para los negocios. Yo soy bueno para el deporte. No, no soy bueno. Y cada vez todo lo que tiene que ver, que tiene que ver con esta evaluación, le voy a decir algo. Eso se llama identidad. Es así. Es un momento donde tú tienes que buscar tu identidad. O sea, la identidad es como la cédula, ¿sí o no? Es así. Yo, la verdad, yo no conozco el primero que quede bien en la foto de la cédula. No, la foto de la cédula, yo no sé con qué cámara la toman. Uno va a diferentes lugares, ¿sí me entiende? Uno va a diferentes lugares y las fotos siempre quedan mal. ¿Sí? Y lo peor es donde ese documento llegue a pasar unos 8 años más. Porque cuando usted lo saca y todo el mundo dice, este es usted. ¿Sí me entienden? Y la verdad es que sí, muy pocos somos bonitos. Muy pocos crecimos así. Soy un hombre de fe. ¿Sí o no? Pero eso pasa, ¿sí o no? Y entonces algunos como que se preguntan es eso. Óyeme, ¿quién soy yo? ¿Sabe que mucha gente hace esa pregunta? Dice, yo no he podido entender bien quién soy yo. Eso preguntan mucho los jóvenes, ¿sí sabía? Y me preguntan y se acercan y me dicen, pastor, yo no puedo descifrar bien quién soy, ni qué quiero, yo no puedo. Y cuando me dicen eso, yo te voy a decir algo, no tienes identidad. No tienes identidad. La historia de tu vida te tiene en una confusión terrible. Terrible, ¿sí me entiendes? Y cuando una persona no tiene identidad, pues es muy sencillo. Una persona sin identidad hace lo que otros digan de ti. Esas son las personas sin identidad. Ellos viven para los demás. Los demás son los que marcan tu identidad. Entonces los demás son los que te dicen cómo peinarte, cómo vestirte, cómo hablar,
qué hacer en tu vida. Ellos te dicen quién eres tú, pero tú no sabes quién eres. Porque a veces yo veo gente así, ¿sí me entiende? Y veo gente que puede hacer cosas súper bacanas. Veo gente pila que me dice que no saben quiénes son. Veo chicas bonitas que me dicen, yo veo que la verdad yo no sé si le agrado a la gente o no. Yo no sé si un hombre se fija en mí. Y yo digo, óyeme, ¿tú de verdad te ves a un espejo? Eres una chica súper linda. ¿Cómo me estás diciendo si alguien? Sí, lo que pasa es que no tiene identidad. Es una chica linda que la hicieron los demás. Los demás hicieron una chica linda. Los demás la maquillaron, le pusieron peinados, le pusieron ropa, le pusieron todo eso. Pero la historia por dentro de esta chica es una historia triste, ¿sí me entienden? Entonces muchos toman alcohol porque los demás le dijeron que tenían que tomar alcohol. De pronto, mire, hay personas que me dicen, yo he probado el trago, pero el trago sabe horrible. Yo le digo, ¿y para qué toma? Es horrible, ¿sí me entiende? Otros llegan y dicen, uy, no, hermano, el cigarrillo, las manos huele inmundo, y fuma. Entonces uno llega y dice, ¿por qué estas personas hacen esto? Porque no tienen identidad. Y cuando hay jóvenes, escúcheme esto, cuando hay jóvenes que no hacen lo que les dicen los demás, la gente le dice que son raros. Y le voy a decir algo, no son raros, tienen identidad. En la vida del cristianismo es muy marcado eso, ¿sí o no? Y los mismos amigos, es que la verdad ustedes los cristianos son tan raros. Ustedes son tan raros. Y a uno hasta le da pesar como hablar con ustedes porque se pierden de disfrutar la vida. Porque nosotros no hacemos lo que dicen los demás. Porque uno tiene identidad, ¿sí me entiendes? Uno se valora, uno sabe quién es uno. Sí, nadie le tiene que decir quién es uno. Uno tiene inseguridades. Uno vive feliz con lo que uno es, con lo que Dios le dio o no le dio. Y uno es feliz, uno es seguro. Uno dice, mira, yo entiendo, Dios me ha dado una historia. Soy parte de la historia de Dios porque ya lo conoce uno a Él. Pero si tú mismo no encuentras una identidad en tu vida, no te vas a valorar. Es más, le voy a decir algo. ¿Quién pensaría, hermano, que la rebeldía es simplemente una persona que no tiene identidad? Un rebelde es eso. ¿Sí? Una persona que es rebelde es así. Es una persona que no tiene identidad. Porque a la hora del té, un rebelde, ¿qué es? No es nada. Uno nunca sabe qué quiere un rebelde. Nada. ¿Quiere comer? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Uno no sabe nada. ¿Sí? El rebelde es así. No quiero estudiar, pero ¿por qué no quiero? No quiero. ¿Qué? ¿Me la van a montar o qué? Yo sí no me dejo de nadie. Y él pensará que es un superhéroe. Él estará convencido. ¿Sí me entiende? Hoy en día tenemos a varios de esos superhéroes que son ignorantes, hermano, sin estudio, sin dinero, sin nada, parados en una esquina, hermano. Y ahí parados en una esquina, siendo lo que dicen los demás y sin saber para dónde van. Como yo les decía a ustedes, simplemente arriesgando su futuro, arriesgándolo. No tienen presente simplemente por su historia, hermano. Es su historia la que no han querido arreglar, la que no han querido colocar precisamente en las manos de Dios. Mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Vamos a leer del versículo 14 al 17. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Escúchame, todas. Historias hay muchas. Y tenemos que reconocer, yo me atrevo a pensar que muy poquitos de los que estamos acá, yo me incluyo, muy poquitos de los que estamos acá, tenemos una buena historia que contar de nuestra niñez y de nuestros primeros años. No hay una muy buena historia que contar. Y mucha de esa historia está marcada, lo que les digo, por lo que recibimos y las experiencias que tuvimos cada uno de nosotros. Pero en esta enseñanza nos dice dos cosas. Número uno, que el amor de Cristo nos lleva a morir el pecado. Dice, todo el que se acerca a Dios comienza a morir al pecado. Porque el pecado acusa, porque el pecado te trae maldiciones, porque el pecado te frena. Acuérdate que una historia o te impulsa o te frena. Y si una persona tiene una historia de pecado, es una persona que siempre va a estar frenada. Todo se frena, nada le sale. Se propone una cosa, no le sale, se propone otra, no le sale. Y aún lo que alcanza se convierte en un fracaso. Porque hay gente que inclusive alcanza cosas, pero después se siente fracasado. Y se siente fracasado es porque hay una historia que está marcada precisamente con el pecado. Pero lo segundo también que nos dice este texto es que todos nosotros tenemos que tener una nueva vida alejada de todas estas tristes historias. Porque si tú te acercas a Dios, entonces te comienzas a alejar de las historias tristes. La historia triste comienza a quedar en un lugar que ya no hace daño. ¿Sí se da cuenta? Y cuando tú te alejas de las historias tristes, entonces tú puedes entender que la historia triste es lo que ha impedido que tú te puedas convertir en un héroe. Tú y yo podemos convertirnos en un héroe. Tú y yo podemos ser un héroe para mucha gente, ¿sabes? El día de mañana tú te puedes casar y tú puedes ser un héroe para tu esposa. Y si eres una mujer, te puedes convertir en una héroe para tu esposo. Y te vas a convertir en un héroe para tus hijos, ¿sabes? Tus hijos te van a admirar de una manera impresionante. Impresionante. Ellos van a sentir que tú eres indestructible. Ellos sienten que tú tienes unos superpoderes que ellos no entienden de dónde salen. Ellos sienten que tú tienes una fuerza que parece que no fuera humana. Y entonces tú comienzas a reconocer que hay algo ahí. ¿Sabes qué es? Es eso. Es el poder de Dios en una persona. Es cuando alguien se acerca a Cristo. Y cuando alguien llega y dice, mira, tengo que dejar esa historia de mi vida. Tengo que dejar ese pasado ahí. ¿Sí se da cuenta? Porque el versículo 16 inclusive nos enseña que ya no es conocer a Cristo según la carne. Ya no es conocerlo así. Dice, si alguno conoció a Cristo según la carne, ¿sí o no? Entonces, una cosa es escuchar cosas de Dios. Una cosa es que te enseñen cosas de Dios. Una cosa es pertenecer a una iglesia. Una cosa es que te hayas bautizado en una iglesia. Algunos de ustedes pueden venir desde niños, porque aquí algunos los conozco desde que eran niños, hermano, desde que llegaron a una zona kids. Yo los conozco desde esa época. Y ahora llegan acá a una reunión de jóvenes, ¿sí me entienden? Pero le voy a decir algo. Eso no quiere decir, hermano, que realmente tú conozcas a Dios. Tú has escuchado cosas de Él y te han enseñado cosas de Él. Pero si te das cuenta, la historia de tu vida sigue siendo igual. La única manera de poder entender que Cristo está dentro de mí es porque la historia de tu vida comienza a cambiar. Mira, yo tal vez lo puedo enseñar de dos maneras. La primera, hay dos momentos fundamentales para conocer la revelación de la cruz. Uno va a un encuentro y cuando tú vas a un encuentro te enseñamos la revelación de la cruz. Y la gente comienza a entender mucho mejor todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero siempre que una persona va a un reencuentro, entonces ahora es tener la experiencia de la revelación de la cruz. Date cuenta que siempre la historia es lo mismo.
Una cosa es lo que recibes, pero otra cosa es la experiencia. La experiencia es lo que te marca. Lo que más marca es una experiencia. A una persona le pueden decir feo desde pequeño, y te voy a decir algo, eso tal vez lo puedes superar. Pero algo que es difícil de superar es una persona que abusaron sexualmente de él cuando era pequeño. Esa experiencia es más difícil. Y así mismo es cuando tú recibes a Cristo, ¿sabes? Porque a veces alguien te puede decir, mira, Cristo fue a la cruz del Calvario y todo, tú lo sabes, pero tienes que entender que tu vida tiene que ser transformada por Él. Pablo lo entendía bien y él decía, mira, mi vida fue transformada. ¿Por qué uno sabe que la vida de Pablo fue transformada? Porque él era un perseguidor de la iglesia y se convirtió en un predicador del evangelio. O sea, lo que tú debes de entender es que la única manera de poder saber si contigo se va a contar una gran historia y te vas a convertir en un héroe, te voy a decir algo, es si tu vida es transformada, es si tú puedes contar un antes y un después. Si tal vez en algún momento puedes pararte en un lugar como estos. Yo puedo pararme en un lugar como estos y me voy a perder un poquito aquí de la transmisión que tenemos. Pero sabes, yo tengo el recuerdo cuando esto era un parqueadero y esto era un lugar donde hacían fiestas. Y siempre me acuerdo, en este lugar parqueamos una camioneta roja, doble cabina. En la parte de atrás, entonces yo escondía la droga que vendía a los que estaban en una fiesta en este lugar. En este mismo lugar yo le vendía droga a los que estaban aquí. Y a veces me voy a esos baños y me acuerdo en los baños, hermano, que me metía en los baños a drogarme. Y donde está el sonido, tengo el recuerdo porque, ¿sabe? Toda la parte donde está el sonido, antes todo eso era una ventana de un salón que había allá, que era donde hacían los bailes. Y exactamente donde está el sonido, hermano, me agarré con una persona y salimos por entre ese vidrio los dos, hermano. Me corté este brazo, el otro se cortó por acá el cuello. Y yo decía, en el mismo lugar, en el mismo lugar, es exactamente el mismo lugar. En el mismo lugar yo puedo contar dos historias. Es en el mismo lugar, ¿sí me entiende? Y lógicamente por todo ese comportamiento algún día me prohibieron entrar a este lugar. Entonces en esa esquina de allá también había una portería, y en la portería pusieron un papel blanco y decía: nos reservamos el derecho de admisión de Sandro Garzón. Y también tengo los recuerdos, hermano, cuando me sentaba en la esquina del frente donde hay una panadería, y esa edificación era una casa vieja, hermano, y yo me acuerdo que me sentaba en ese muro con una botella de brandy y yo me ponía a tomar solo, y yo miraba a todo el mundo que entraba y podía salir y yo no podía entrar, y eso me generaba un resentimiento, pero era la historia de mi vida, es lo que construí, es lo que yo recibí desde muy pequeño, y recibí tal vez muchas cosas, ¿sabe? De mi papá, de mi mamá, que me marcaron, y tuve que crecer en medio de la soledad. Y siempre me sentí solo y quise acabar con mi vida en muchas oportunidades. Algún día dejé de hacerlo porque nunca me funcionó. Entonces, como nunca me funcionó, llegué y dije: no sirvo ni para quitarme la vida, y no lo volví a intentar. Pero todo esto se los digo es porque simplemente todos ustedes pueden contar una historia. Yo puedo hoy pararme en este lugar, hermano. Sabes, nunca voy a olvidar el día que me entregaron las llaves de este lugar. Y cuando me entregaron las llaves de este lugar, yo entré por la portería esa que les digo, y me vine solo. Y cuando me vine solo, entré, cerré la puerta y miré la ventana donde estaba el aviso, y yo me puse a llorar. Y yo lloraba en ese lugar, y Dios me decía: a partir de hoy vas a contar una nueva historia en este lugar. Y yo digo: qué bacano hoy en día, hermano, que
Que viene gente es todo lo contrario, ¿sí me entiende? Hay gente que se acerca y me dice, mira, hermano, estoy consumiendo droga. Y yo ahora no tengo un asiento donde vendo droga, tengo un asiento donde lo utilizo para que la gente deje la droga. Y es en el mismo lugar. Es en el mismo lugar. El lugar no cambió. Yo te voy a decir algo, es tu misma familia. La familia no tiene por qué cambiar. Algunos yo sé que me dicen, estoy esperando a que cambie mi familia. No tiene que cambiar tu familia. Tal vez tu familia siga siendo lo mismo. Es la historia de ellos. Pero la historia de ellos no puede ser la historia tuya. Tu historia puede ser diferente. Tú puedes cambiar la historia. Tú puedes desde hoy escribir la historieta de tu vida. La historia tuya se puede comenzar a escribir y te vas a convertir en un héroe. Yo sé que el gran héroe de todo esto es Dios, lo reconozco. Pero también reconozco, hermano, que mucha gente a veces lo ve a uno así. Y reconozco que mucha gente a veces lo ve a uno con admiración. Y a veces, pastor, yo no sé cómo haces todo. Y sienten que uno tiene un superpoder, ¿sí se da cuenta? El tipo tiene un superpoder. El tipo tiene algo, ¿sí me entiendes? Y te voy a decir algo, no tengo nada. Lo único que tengo es a Cristo en mi corazón. Lo dejé entrar, ¿sí me entiendes? Lo dejé entrar y tomé la determinación de entender este versículo y decir, mira, yo ya no voy a dejar más que los demás hagan mi vida, porque eso lo hice muchos años. Los demás hicieron mi vida. Los demás me dijeron cómo tenía que hablar, cómo vestirme. Los demás me dijeron que si tenía que ser parte de ellos tenía que drogarme. Y por eso duré 17 años drogándome. Solamente por eso, porque los demás lo hicieron de mí. Porque muchas veces yo ni siquiera quería. Porque todo eso me llevó a perder muchas cosas en mi vida. Pero un día, mira, es un día como estos. Un día como estos te puedes convertir en un superhéroe. Tú puedes ser un superhéroe para la sociedad. El día de mañana tú ni te imaginas lo que Dios quiere hacer. Se necesitan superhéroes en la política, pero unos de verdad. Unos de verdad. Y yo estoy convencido, siempre participo en política, todo. Pero el verdadero superhéroe es aquel que esté preparado todo y tenga ese temor de Dios y va a ser un héroe. Porque va a ser diferente y todo el mundo lo va a notar. Por eso es un superhéroe, porque es diferente, ¿sí se acuerdan? Que la gente reconoce que tiene algo que no tienen los demás. Y eso lo puedes hacer tú. Por eso no tengas miedo de casarte, no tengas miedo de tener hijos. Te voy a decir algo, la historia no se va a repetir. La historia no les va a tocar como tú viviste ni como tú creciste. La historia va a cambiar y tú la puedes cambiar. Y puedes comenzar a escribir esta nueva historia en tu vida. Es una nueva historia, es una oportunidad, una más de la que nos da Dios, pero Él es muy bonito con nosotros. Él no obliga a nadie. Nunca te va a obligar, jamás. Él solamente espera a ver si tú te quieres acercar a Él. Y si te acercas a Cristo, te aseguro, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. En la misma familia donde sufriste, en el mismo lugar donde acabaste tu vida, en el mismo, hermano. En este lugar hice muchas cosas malas. En este lugar. Los que eran dueños de este lugar no podían comprender cómo yo estaba haciendo parte para hacer la negociación de comprar este lugar. Porque les compré a los mismos que me negaron la entrada. Los mismos. Los mismos que les rogaba y les decía, no, de que no, hermano, ya no más. Ya, hermano, ya. ¿Cuántas oportunidades le dimos, hermano? Usted siempre es la misma vaina, usted todo se lo tira. Usted no puede, ellos me decían, usted no puede vivir en sociedad. Yo también crecí con una etiqueta. Pero Dios ha cambiado la historia, hermano.
Hoy en día escucho cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Mi esposa me dice que se fue a montar bicicleta y estaban con la chica subiendo y llegó un señor como de 80 años en una bicicleta y dijo: ¿ustedes están solas? No, yo las acompaño, qué peligro que salgan solas. Y él se fue ahí hablando con ellos. Entonces después el Señor le dice: pero ¿cómo así? ¿A usted por qué le dicen pastora? ¿Eso qué es? Entonces le dice: no, es que ella es la pastora de una iglesia. Entonces ella dijo: sí, yo soy pastor aquí de una iglesia. ¿Usted no conoce a Sandro? Sandro es mi esposo. Y dijo: ah, Sandro. ¿Quién no va a conocer a Sandro? Y qué bueno que hoy en día me conozcan por otras cosas, hermano. Porque duraron años que me conocían por todo lo malo en esta ciudad. Pero la historia ha cambiado. La historia ha cambiado. Y la historia ha cambiado, hermano, porque me acerqué al mismo Cristo que está hoy aquí en este lugar. Yo les hablaba a ustedes de José. Y José, la verdad, si ustedes se dan cuenta, él tuvo su historia. Y su historia empezó joven, 16 años. A José le pasó algo. José era el hijo favorito. Él tenía más hermanos, pero era el hijo favorito. Yo sé que muchos de nosotros decimos: ojalá yo hubiera sido el hijo favorito de mi papá y mamá. Y te voy a decir algo: ser el hijo favorito te trae todos los problemas del mundo. Porque los hijos favoritos siempre están llenos de envidia, de odio y de rencor de los demás. Y eso le pasó a él, ¿sí me entiende? Sus hermanos comenzaron a odiarlo. Y la historia comenzó así. Imagínate la historia. El papá lo quería y eso lo quería y lo quería y lo quería, ¿sí me entiende? Y parecía que era una buena historia. Pero luego los hermanos lo odiaron tanto, hermano, que quisieron matarlo. Uno de ellos dijo: no lo matemos, hermano, dejémoslo abandonado y que se muera, pero no lo matemos. Y lo dejaron abandonado, y ya cuando se iban a ir, pasaron unos mercaderes y tomaron la decisión de venderlo. Y lo vendieron como un esclavo. Y se fue como un esclavo, y entonces luego tuvo que convivir con las mentiras, hermano. Porque escúchame, yo sé que muchos de ustedes no han podido construir una historia porque mucha gente les ha dicho mentiras. O sea, es que las mentiras es lo que lo desilusionan a uno. Nos mintieron desde niños, ¿sí me entienden? Nos mintieron. Muchos de ustedes les aseguraron: ay, su papá y su mamá están peleando, pero ya, váyase para allá. No se vayan a separar, eso no va a pasar. Váyase para allá, que eso no va a pasar. Y a los 3 años se divorciaron, hermano. Ellos nos dijeron que no. Y ahora ya no están ahí en la casa, hermano. Y entonces uno crece con la mentira, ¿sí se da cuenta? Y cuando tú creces con la mentira, entonces tú no puedes, hermano, confiar en la gente. Y José se convirtió en un héroe a pesar de las mentiras, porque siempre le mintieron, ¿sabe? Y fue como esclavo, y una mujer se tragó de él y simplemente le mintió al esposo y lo engañó, hermano, y fue a dar a la cárcel por mentiras. Y en la cárcel le mintieron porque alguien le dijo: hermano, si usted me interpreta el sueño, yo lo saco de acá. Y le mintió, lo dejó ahí encerrado. Y le mintió a su hermano. Siempre convivió con las mentiras. Y usted dirá: ¿por qué le cuento todo esto? Por una sencilla razón. José siempre descansó en las promesas de Dios. Él tuvo unos sueños cuando era joven, y él llegó y dijo: a mí Dios me mostró que esa era la historia de mi vida. Él me dijo, Él me mostró en ese sueño lo que yo voy a hacer. Y a pesar de que era un esclavo, a pesar de que se fue para la cárcel, nunca se desvió de ese sueño. Y él decía: sí, ¿sabe? El mundo entero me ha mentido, pero Dios no. Y efectivamente, hermano, él salió de ahí, se convirtió en gobernador y se convirtió en el héroe de toda esa región. Porque vino una hambruna y lo pusieron a él como administrador. Y él llegó y dijo: van a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez. En los tiempos de abundancia vamos a ahorrar. Y cuando vino la escasez, él comenzó a darle comida a todo el mundo. Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo amaba. Y sabe,
su familia, pasaron años y siguieron siendo la misma familia. Y a pesar de que ellos siguieron siendo la misma familia, cuando él estuvo bien, recibió a su familia y los amó. Y se convirtieron, todos ellos vieron a su hermano, al menor, al pequeño, como un héroe. Y lo respetaron, lo valoraron. La historia de su vida cambió porque no guardó cosas incorrectas en su corazón. La historia de tu vida cambia cuando tú no odias a alguien de tu familia, cuando tú no le echas la culpa de lo que sientes simplemente por lo que está pasando en tu casa. Tu historia puede cambiar en una noche como estas, si tú quieres. Si te quieres acercar a Cristo, a ese que murió por todos nosotros, a ese que ya no es de que lo enseñen o de que lo conozcas a través de una enseñanza, que tú le puedas decir: yo quiero tener la experiencia de tener a Cristo en mi vida. Entonces, si Cristo entra en tu vida, van a venir varias cosas en ti, y lo primero que va a venir es identidad. Identidad, ya te sientes seguro, ya te sientes seguro, ya no te importa nada, ¿sí me entiendes? Puedes hacer cosas como las que hago, me bajo, te cuento lo que hice. Es mi pasado, no me importa. Es mi familia, no me interesa, es mi pasado. Esa es una historia que quedó atrás. Ahora Cristo ha hecho todas las cosas nuevas. Y ahora también puedo decirles a ustedes que soy un hombre completamente feliz. Démosle un aplauso a ese Cristo que lo ha hecho posible. Colócate de pie. Historias todas las que usted quiera. Algunos no predican la palabra y no les llevan el mensaje a otros jóvenes porque dicen: yo no sé hablar. Te voy a decir algo: Moisés era un tartamudo, pero Dios lo utilizó como libertador. Lo puso en la historia, ¿sí me entiendes? A Gedeón llegó un ángel a decirle: mira, tú vas a liberar el pueblo, te vas a convertir en un juez. Yo estoy metido aquí en una cueva, me estoy escondiendo de los enemigos, hermano. Y Dios le dijo: yo te voy a usar a ti. Y efectivamente así fue. Y uno ve a Saulo, el perseguidor de las iglesias, se convirtió en un predicador del evangelio, ¿sí me entiende? A uno ve al sucesor de Pablo, a Timoteo. ¿Sabe que Timoteo, cuando uno comienza a profundizar un poquito de la historia de él, Timoteo era un jovencito muy temeroso? ¿Y saben qué era bueno? Él estaba muy enfocado en los deportes griegos de esa época, pero él nunca se imaginó que iba a ser el sucesor de Pablo, del mayor evangelista que existió hasta hoy en día. No ha existido otro tan grande como Pablo. Y Timoteo, ese joven lleno de temor, se convirtió precisamente en su sucesor. Aún, como le dicen algunos, el pequeño David. Porque dicen que David era muy apuesto, pero era bajito, él era pequeño. Te voy a decir algo: ese pequeño fue el que se enfrentó al gigante porque nadie más lo hizo. Y se convirtió en un héroe, porque había un grupo de personas que eran soldados y ninguno quiso enfrentarse al gigante. Solamente uno. Y te voy a decir algo: ¿sabes por qué se enfrentaba al gigante? Porque él decía: tú vienes a mí con jabalina, con escudero, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía con quién estaba. Él no tenía armas, ni siquiera espada, una honda, unas piedras. Pero cuando tú estás con Dios, mira, te dará algo muy pequeño para que puedas derribar tus gigantes. Y los gigantes van a caer delante de ti. Yo no sé cuál sea su gigante, pero usted puede ser el pequeño David. Usted puede ser el que cambie la historia. Usted puede ser el que cuente algo diferente, ¿sí me entiende? Porque yo sé que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. No es lo que hicieron sus padres, escúcheme.
Porque no es que lo que recibí, porque ahora tenemos jóvenes así, pero tú ¿por qué no quieres estudiar? No, por mi papá y mi mamá. Es que el dolor que me han hecho, es que lo que he vivido, es que nadie sabe. Ya, deja de estar ahí de lo que recibiste en tu casa. No es eso, ni son las experiencias que usted haya tenido, ¿sí me entiende? Es lo que Cristo haga de nosotros. Es lo que Cristo haga de cada uno de los que estamos en esta noche. Así que levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y déjame orar por este gran grupo de héroes que están acá, que le pido a Dios con todo mi corazón que todos ustedes se conviertan en superhéroes, que la gente tenga que hablar de ti, de todo lo que pasa con tu vida, que la gente pueda decir: hay algo en ti tan diferente, hay algo en ti tan especial, hay algo en ti que no puedo comprender. Y entonces la gente comienza a ver que tú conquistas, que tú avanzas, y tú mismo puedes reconocerlo, como lo puedo reconocer hoy aquí en este lugar. Y yo les decía: no tengo poder, es Cristo el que está en mí. No es más que eso, porque eso es lo que decía precisamente la palabra. Si alguno está en Cristo, dice, esa palabra en Cristo es dentro de Él. Y yo no sé si verdaderamente tú le hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo, pero si no lo has hecho, yo te pido, hazlo hoy. Hazlo hoy de todo corazón y dile: mira, Señor, tal vez había conocido cosas de ti, me habían enseñado cosas de ti. Y sí, aquí estoy en la iglesia, no ahora, ya llevo un tiempo estando acá, pero veo que la historia de mi vida sigue siendo igual. Pero es por mi pasado, es por lo que viví. Pero yo quiero que cambies la historia de mi vida. Dilo con todo tu corazón, ahí con tus manos levantadas. Yo te pido, ora, habla con Él. Él está aquí. Y que tú le puedas decir: quiero cambiar la historia de mi vida, quiero comenzar a escribir la historieta de mi vida, quiero poder contar las cosas grandes y maravillosas que tú vas a hacer con mi vida. Quiero poder contarle al mundo entero, y el día de mañana que la gente sepa que todavía hay héroes, que los héroes están ahí, que detrás de cada héroe, claro, hay una historia. Detrás de Cristiano Ronaldo hay una historia, detrás de las hermanas Williams hay una historia, detrás del gran presidente Abraham Lincoln hay un pequeño niño trabajando desde pequeño que perdió su mamá. Todos tenemos una historia, y la mayoría de esas historias a veces son tristes, no son las mejores, porque recibimos cosas de casa, porque experimentamos algunas cosas que permitimos en nuestra vida y nos han llenado de dolor, porque a veces también nos hemos evaluado y no somos capaces de vernos como Dios nos ve. Entonces nos vemos incapaces de estudiar, de trabajar, de casarnos, de tener hijos, de ser felices, de perdonar, de cambiar, de entregarle nuestra vida, porque tal vez decimos: no sirvo para eso. ¿Cuántos de los que están aquí pensarán que no sirven para estar en esta iglesia? ¿O no sirven para entregarle su vida a Dios? Yo voy a decirte algo: tú sirves más de lo que te imaginas. Es la demás gente que ha puesto ese pensamiento en ti. Son otros que te han deformado tu imagen. Hoy tienes que tener una identidad propia de tu vida, y el único que lo puede hacer es cuando tú estás en Cristo Jesús. Así que yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro mayor superhéroe. No hay uno más grande que tú. Pero nosotros también queremos ser los héroes de la Biblia, los héroes de este presente, los héroes del futuro. Utiliza mi vida, Señor. Dile así: utiliza mi vida para convertirme en un héroe. Quiero ser un héroe. Quiero que mi vida se corte en dos y que pueda ser usado de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.